compartir este tiempo lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Ya estamos a 12 de enero. Bueno, hemos visto cosas que están ocurriendo en el mundo. No, no nos cansaríamos de hablar todo lo que está ocurriendo y que a nosotros nos llaman a perseverar, nos avisan de que todo lo que está ocurriendo es porque el Señor viene pronto y podemos realmente, que yo a veces me sorprendo, nos podemos sorprender de cosas que ocurren en el mundo y que están escritas, que van a ocurrir, pero lo más sorprendente es que esto es solamente un principio, dice, esto será principio de dolores. Pero para la iglesia también hay un mensaje que, que nos advierte de que Él viene, pero que nosotros tenemos que estar preparados. Y es muy importante entender y conocer los tiempos que vivimos y qué tenemos que hacer nosotros como creyentes. Tomando en parte de lo que hablamos el domingo pasado, en la reunión pasada, que hablamos de un Dios grande, un Dios poderoso. Nosotros creemos no en un Dios de religión, un Dios de imaginación o de invento o de formalismos. Creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra, que con el poder de su palabra se hicieron todas las estrellas, los planetas, las galaxias, todo lo que conocemos y dice la Escritura y todo lo que no vemos. Entonces, Él lo creó y fue todo creado para Él y por medio de Él. Y ese mismo Dios que es poderoso, fuerte, que es santo, que es altísimo, que es sublime, Él nos visitó y vimos su gloria, decía Juan, y vimos su hermosura y vimos cómo la obra del Padre, el corazón del Padre, la voluntad del Padre se personificó en Jesús y Él anduvo haciendo obras maravillosas, milagros, sanando, liberando, mostrando la voluntad de Dios para con nosotros que habíamos sido que desechados de su imagen, desechados de su gloria, de su presencia, y por medio de Jesús nos vino a reconciliar y nos vino a reunir, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces yo quiero que empecemos este año teniendo en nuestro corazón y en nuestra mente esa imagen de un Dios que todo lo puede hacer, pero que no está allá en el tercer cielo, inalcanzable. ¿Cómo llegaré a Dios? ¿Qué tengo que hacer para llegar a Él? Sino que veamos a ese Dios que dice que el universo no lo puede contener, que Él habita la eternidad, que la tierra es el estrado de sus pies, que Él se sienta, dice, en el círculo de la tierra, como diciendo, somos tan pequeños ante Él, pero que ese Dios se acercó a nosotros, que Él vino a nosotros y por medio de Jesucristo hemos recibido esa bendición de su presencia, de hacer nuestras vidas su templo, su morada, que Él habita en aquellos que han sido limpiados, regenerados, que hemos nacido de nuevo y podemos ver y entrar en el reino de Dios. Así es nuestro Dios. Y hoy quiero continuar hablando de lo que Él ha hecho, la bendición que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Nosotros estamos muy acostumbrados, Dios te bendiga, bendiciones, ¿no? Que el Señor te bendiga, saludamos, en muchos casos, como en Estados Unidos, que uno estornuda, nosotros decimos, bueno, salud, allá dice blessing, o sea, bendiciones, como un saludo, como una palabra que suena lindo, ¿no? Qué lindo, bendiciones, bendiciones de aquí, bendiciones para todos lados. Y hoy se ha hecho masivo eso, ¿ah? Inclusive en gente ni siquiera cristiana, hablan, Dios me ha bendecido, bendiciones para todos, ¿no? Una palabra que suena bonito, ¿no? Cliché, muy lindo. Pero ¿qué significa realmente
que Dios te bendiga o cuál es la bendición que Dios nos ha otorgado. Y tenemos que entender, como lo vamos a repetir dos versículos que leímos la reunión pasada, donde habla de que la bendición de Dios es indescriptible. No es una bendición así como que te vaya bien, ¿no? Ah, bueno, que tenga éxito. La bendición de Dios es indescriptible, es inefable. Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Voy a leer los versículos que terminamos la reunión pasada. Segunda de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don, por su regalo inefable, que no puedo describir, no hay escritura, no hay lenguaje que pueda describir el regalo de Dios, decía Pablo. Y Efesios capítulo 1, verso 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, ya somos benditos, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo o en Cristo. O sea, en Cristo nosotros hemos sido ya bendecidos con toda bendición. Y esto lo vamos a unir porque nosotros tenemos que ver que el Antiguo Testamento era todo sombra, figura, ejemplo de lo que era la realidad, lo que iba a ser tangible, lo que está en los cielos. Toda la simbología del Antiguo Testamento, promesas, palabras, hechos, el tabernáculo, el arca de Noé, todo era sombra, figura de algo celestial. ¿Recuerdan cuando Moisés está en el monte Sinaí y Dios le muestra el tabernáculo que él tenía que construir en la tierra y le dijo, hazlo de acuerdo a lo que yo te mostré en los cielos? O sea, tuvo una visión celestial Moisés del tabernáculo. Algo que está en los cielos se replicó aquí en la tierra, pero era símbolo, figura, una sombra, ¿no? Para que el pueblo, para que nosotros, el pueblo de Israel en este caso, tuviera una idea, una imaginación de lo que iba a hacer Dios en favor de ellos y luego para toda la humanidad. Y entre todas las cosas que Dios ha hecho, vamos a ver una bendición que se ha conocido, hecho popular en el mundo cristiano también, que es la bendición arónica y que muchos hoy los cristianos que se han hecho judíos o que han pasado, ¿no? al judaísmo, ¿no? Prácticamente negando lo que Cristo hizo y yéndose a la fe judía y practicando todo sin entender que todo lo que practican era sombra y figura. Es como decir, dejo lo real, que es Cristo, su salvación, su redención, sus bendiciones, lo dejo a Él para ir detrás de lo que era sombra y figura o ejemplo, ¿no? Y lo cambiaron. Entonces practican y declaran esta bendición que vamos a leer en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, ahí en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Vamos a leer Números en el capítulo 6, versos 23 al 27. Ya el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, vieron las maravillas de Dios, los prodigios del Señor, cómo Dios actuó en Egipto en contra de Faraón, que los tenía esclavos, que los tenía oprimidos, que los tenía, ¿no? Con los latigazos, haciendo ladrillos, construyendo, trabajando para ellos, los cuales el pueblo de Israel
más de 400 años, vivió de esa forma, oprimida. Gimieron, clamaron, no aguantaron más, Dios envía a Moisés, los libera y ellos vieron el poder de Dios, cómo abrió el Mar Rojo, cómo Faraón y su ejército fueron realmente destruidos delante de sus propios ojos. Comienza ese tránsito por el desierto, la nube, ¿no? De día, una columna de nube por día y una columna de fuego en la noche que los guiaba por el desierto y nunca esa nube se apartó de ellos, hablando de la presencia del Espíritu Santo que hoy tenemos nosotros como cristianos, que nunca se aparta de nosotros para guiarnos. Jesús dijo, yo no los dejo huérfanos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que les enseñe, para que les guíe, para que les haga recordar, para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda de este camino llamado Jesucristo y mantengan la fe y aprendan a orar y conozcan las palabras del Señor y entiendan lo que leen, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, el pueblo de Israel vio todo eso, experimentó el poder, la grandeza, los milagros, prodigios y maravillas que Dios hizo a favor de ellos. Entonces llega a un punto que nombran a los que eran los sacerdotes, la familia de Aarón, el hermano de Moisés, como también ejemplo, una figura de Jesucristo era la figura del sumo sacerdote. Y leamos capítulo 6 de Números, versos 23 y 27, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Habla a Aarón, a tu hermano, y a sus hijos, que eran los sacerdotes, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendecirás. O sea, le está dando una instrucción de cómo bendecir a los hijos de Israel, diciéndole lo siguiente, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí vemos cómo la voluntad de Dios, el plan de Dios siempre es bendecirnos. Tenemos el ejemplo cómo Abraham fue bendecido, ¿no? Y te bendeciré y te multiplicaré. Luego Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a sus 12 hijos. Y así siempre se ha pasado una bendición, porque la bendición es declarar lo que Dios va a hacer. A diferencia de nosotros, los occidentales o cristianos o gente que no tiene una cultura o una mente judía religiosa, bendecir a otro para nosotros es que te vaya bien, que puedas prosperar, que Dios te ayude, que Dios esto, o bendiciones. Te quiero, bendiciones. Como una palabra así tirada al viento, pero para las familias de Oriente y sacando de todo ese Medio Oriente, tanto, no solamente la tierra de Israel, porque Abraham no era hebreo todavía, no existía Israel, pero había una cultura de declarar sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su casa, bendiciones. Recuerden que Abraham era pagano, Abraham, su padre era alguien que construía dioses, estatuillas de dioses, porque donde ellos vivían nació la cultura, luego los babilonios o el imperio babilónico, paganos, donde tenían sus dioses
que adoraban y sacrificaban y ofrendaban, etcétera, etcétera. De ahí nació Abraham, de ahí salió Abraham cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendecirá y serás bendición y haré esto. Cuando Dios bendice, no es una palabra, ni un saludo, ni un deseo, ni un anhelo. Ay, que te vaya bien. Espero, Abraham, que te vaya bien. Ay, Abraham, sigue este camino y espero que no te pase nada malo. No, no. Dios cuando bendice, bendice y declara lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso que aquí dice, y esta es la bendición que vas a decirle a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Y esa palabra, el Señor te bendiga, significa que la presencia de Dios esté constantemente en tu vida. El Señor te bendiga es que lo que tú hagas y lo que tú eres esté rodeado en bendición. Que es bendición, no es como a veces la traducimos y muchos he escuchado, sin desmerecer, decir bien. No sé si han escuchado esa frase, no, que bendecir es decir bien, hablar bien del otro. Sí, bueno, sería, es porque acá vemos que es algo bueno, no estamos hablando, pero no es eso. Esto habla de introducirnos, Dios, el Señor te bendiga, es introducirnos dentro de su cobertura. Recuerden cuántos salmos, el Señor es mi refugio, el Señor es mi tabernáculo, el Señor es mi sombra, bajo la sombra de las alas del Señor. Eso es estar en bendición. Cuando dice Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a guiar, es una bendición que completa toda nuestra vida. Es estar cubierto de Él. El Señor te bendiga. Eres una bendición, porque estás bajo la bendición de Dios. No sé si me explico eso. Es estar en su casa, en su morada, en su presencia, cubierto, es una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Esa es la primera parte de esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Y ese te guarde habla de que el Señor, estando en su morada, en su casa, en su tabernáculo, bajo sus alas, es que Dios pone un cerco alrededor nuestro. Por eso que David decía, tú eres escudo alrededor de mí. Él nos protege así como el pastor que ponía sus cercos en su redil, entraba las ovejas y ese cerco tenía espinos, tenían ramas, tenían cosas que no permitían que los lobos o el león o un animal, una fiera, pudiera meterse en ese cerco para tomar alguna oveja del rebaño. Entonces el pastor cercaba las ovejas con una protección fuerte y el pastor se ponía en la entrada, en la puerta de ese redil y dormía ahí y custodiaba a sus ovejas. Recuerden cuando aparecen los ángeles y estaban los pastores que estaban velando por las ovejas cuando nació Jesús, se le aparece el ángel. Bueno, esos pastores, porque no es que tenían un redil y pastoreaban como hacemos ahora, que tenemos el campo y pastorean ahí y después las guardamos. Ellos salían. Recuerden que Moisés era pastor de las ovejas de su suegro y él se iba, son kilómetros que llevaban a las ovejas a pastorear donde había buenos pastos.
y él tenía que velar por las ovejas. Entonces en la noche él construía, porque se iban semanas, no es que se iba un día y volvía, se iban días a pastorear. Entonces él construía un cerco, un redil en medio del desierto. Si conocen Israel, conocen Medio Oriente, se dan cuenta que hay mucho territorio desértico y hay lugares que son verdes, que ahí es como un arroyo, un lugar donde usted puede ir a descansar y puede llevar los animales y le da de beber agua y alimento. Y ahí se construía un cerco, porque ahí habitaban las fieras también, porque los animales no son tontos, ¿no? Van donde hay abundancia, donde hay alimento, donde hay agua, donde hay sombra en medio del desierto. Entonces, cuando Dios dice, esta es la bendición que vas a declarar a mi pueblo, a los hijos de Israel, le dirás, el Señor esté contigo, el Señor te bendiga, esté cubriéndote, dándote todo lo necesario y te guarde, sea tu protector frente al enemigo. Él va a estar allí velando sobre tu vida. Y luego el verso 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y esto tiene que ver con una promesa mesiánica. Esta bendición es una bendición también mesiánica. Recuerden que era el sumo sacerdote y los sacerdotes los que tenían la instrucción de declarar todos los días esta bendición sobre el pueblo. No era un ratito, no era en un momento, era todos los días. Y luego, cuando ya estaban en Israel y estaban con el templo, se hacía esta bendición en la mañana, en la tarde y en la noche sobre los hijos de Israel. Y aquí, haga resplandecer su rostro sobre ti, tiene que ver con el conocer al Señor, el rostro del Señor. Muchas veces lo hemos hablado aquí, es la imagen, que el Señor haga resplandecer su imagen, su voluntad, quién es Él sobre ti, que conozcas al Señor, que lo veas, que su mirada, que su misericordia, que su voluntad, que sus planes sean conocidos en ti, que Él resplandezca, ese brillo de su gloria resplandezca sobre ti, que lo conozcas a Él. O sea que desde un principio Dios ha querido que el hombre lo conozca. No se ha ocultado como las otras religiones que creen en dioses que nunca han visto, que nunca han conocido, que solamente sube el pensamiento y la imaginación, como fue luego el pueblo de Israel que construyeron allí un becerro creyendo que Dios tenía forma de becerro, como tantos otros dioses que vemos en las culturas milenarias, donde forman, idean, imaginan una figura y la construyen y ahí se adoran y ahí se postran y lo ofrendan. Bueno, aquí Dios lo que le está diciendo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que lo veas, porque aquí está hablando de ese momento, pero recuerden que esta es una bendición generacional, de generación en generación, porque iba a venir un día en que la gloria, el rostro de Dios se iba a hacer carne y lo iban a conocer e iban a conocer la voluntad, el amor, el poder, el perdón, la misericordia del Señor. Por eso dice, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, porque iban a conocer, iba a llegar el momento en Israel que iban a ver la misericordia de Dios, el rostro de Dios en persona, en la faz de Jesucristo.
Es lo que Israel tenía que recibir en ese tiempo. No era que iban a solamente a poseer una tierra, íbamos a ser una nación, yo les voy a entregar y aquí van a vivir. No, no, Dios va más allá en su bendición. Él quiere que lo conozcamos y recibamos su misericordia. No es por lo que yo haga, no era por lo que Israel iba a hacer, sino que el Señor tenga de ti misericordia y recibas esa imagen, ese resplandor, esa gloria de Dios sobre ti. Verso 26. El Señor alce sobre ti su rostro. El Señor alce, levante sobre ti su rostro. Y esto lo hablamos la otra vez cuando dijimos, levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando vean estas señales, dijo Jesús, levanten, o sea, pónganse en pie y levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca. El Salmo 3, verso 3. Él es el que levanta tu cabeza. El Señor es el que levanta tu rostro. Tiene relación con esta bendición que dice el Señor, alce sobre ti su rostro. Esto habla de reconocimiento. No solamente que el Señor se haga conocido para ti, que tú conozcas su rostro, que tú le veas a Él, que la luz de Él, la imagen de Él esté puesta sobre ti, que para eso vino Jesucristo, para recuperar nosotros la imagen de Dios que hemos perdido, esa simiente de Dios en nosotros para verle y para caminar en su palabra, para caminar en sus mandamientos, conocerle y recibir toda la bendición que Dios proporciona. Aquí también habla de que esa imagen Dios la reconozca en ti, que Él al verte, al alzar tu rostro, Él te reconozca. Esa es la bendición que había que declarar sobre Israel. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, el shalom, que no es paz solamente de una tranquilidad, o ay, qué paz que tengo. Esto habla una paz completa, es una paz íntegra en mi ser, en mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu, pero habla de una paz en mi relación familiar con mis hijos, mi esposa y con los demás que habitan conmigo, ya sean los vecinos y los familiares. El Señor ponga en ti su paz, la paz, el shalom, que sobrepasa todo entendimiento, que Jesús dijo, reciban mi paz, yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, la bendición desde este momento, antes que Israel sea nación y posea la tierra que Dios le había prometido, ya Dios está declarando una bendición sobre su pueblo íntegra, completa, indescriptible. No solamente que te vaya bien, no solamente que puedas poseer la tierra, no solamente que edifiques tu casa, que tengas familia. No, no, no. Aquí está hablando de que tú seas los hijos de Israel, la nación de Israel, sean parte del reino de Dios. O para simplificar nuestra bendición. Completamente bendecido en todas las áreas de tu vida bendecido. Tengas paz, tengas protección, tenga todos los recursos necesarios para vivir, que la imagen de Dios, la gloria de Dios, la simiente de Dios, la conozca, resplandezca sobre ti, lo veas a Él
y también que Él te reconozca como parte de Él. Esto tiene relación con la oración de Jesús, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa unidad habla de que nosotros conocemos a Dios por medio de la faz de Jesucristo, de la imagen de Jesucristo. Y no estoy hablando de la figura física, del rostro físico de Jesús, como muchos que adoran el manto, ¿no? Que tiene el rostro de Jesús, el manto sagrado. Eso es puro cuento, puro misticismo. A mí yo no conozco a Dios por el rostro. Lo que aquí está hablando del rostro de Dios es la voluntad, el carácter, el plan, el propósito, conocer a Dios, quién es Él en lo espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros y le conocemos y tenemos su luz y andamos en su luz, entonces Él nos reconoce a nosotros y somos parte de Él, somos uno con Él. Entonces, toda su cobertura, su protección, su cuidado, su prosperidad, su paz, su sanidad, su fuerza, su defensa, su luz, todo esto viene a ser parte de nosotros, íntegro, indescriptible. Lo que aquí vemos en número es lo que Jesús hizo por nosotros. Aquí lo declaraba a Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Ellos eran los responsables de declarar esta bendición. Cuando vino Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, era el sumo sacerdote que descendió del cielo, no era de aquí de la tierra, no era del linaje de los levitas, del Aarón, sino que vino desde el cielo el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Creador del cielo y de la tierra, nos vino a visitar y como sumo sacerdote, luego de morir, derramar su sangre por nuestros pecados, hacerse el pecado y luego resucitar en toda gloria y majestad y sentarse nuevamente en su trono como Dios, como el Rey, como el Señor, como el soberano, el grande, el Dios altísimo, maravilloso. Él declaró y dejó escrito por medio de su sangre esta bendición sobre todo aquel que en él crea. Y eso quedó registrado en los cielos. Por eso que Él tomó el acta que era contrario a nosotros, donde nos condenaban a muerte, donde nos condenaba eternamente en la oscuridad, en la maldición. Él tomó esa acta y la clavó en la cruz, en su cuerpo. ¿Y qué hizo Él? Tomó toda bendición de los cielos y la derramó sobre sus hijos. Los cielos fueron abiertos. Yo no necesito orar para que Dios abra los cielos. Los cielos fueron abiertos y comenzó a descender de los cielos toda bendición para cada creyente. Esa es la voluntad de Dios. En Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esa bendición? ¿Vemos manifestado esa bendición completa en nosotros? Porque recuerden que Jesús vino a abrir las puertas de las cárceles, las prisiones de oscuridad, a romper toda cadena, a cambiar el luto en baile, el lamento en alegría, en danza, óleos de gozo, porque vino a cambiar, a regenerar este cuerpo, esta vida de pecado, de amargura, de maldición, de oscuridad, de prisión, como estaba el pueblo de Israel en Egipto.
que llegó un punto que gimieron, que clamaron, como a veces nosotros llegamos a un punto que ya nos hastiamos del pecado, nos hastiamos del dolor, de las heridas, del sufrimiento, de las cargas, de la insatisfacción, de un vacío, de no saber para qué vivir, de estar bajo maldición, que no puedo liberarme de este pecado, de este vicio que me está arruinando la vida. Entonces yo clamo, yo gimo como hizo el pueblo de Israel, y ahí está donde Dios obra, y esa bendición que Jesús dejó escrita para nosotros se hace visible en nosotros. Desciende esa bendición sobre nosotros y recibimos ese nuevo nacimiento, ese milagro, y el Señor nos regenera y nos traslada a su reino y declara esa bendición que leímos recién sobre nosotros. O sea, vamos a ser cubiertos por Él, en su presencia, uno con Él. Él nos protege, Él el que nos guarda, nos defiende. Él es nuestro escudo, nuestro protector. Pero también ahora le conozco. Yo ahora conozco al Señor. Él ha abierto mis ojos, su luz me alumbró y ya no estoy en oscuridad, y Él me reconoce como mi hijo. Ahí está mi hijo. Yo lo reconozco porque he puesto mi nombre sobre él, como dice el verso 27 de Números capítulo 6, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y ese pondrán mi nombre no es como nosotros decimos, bueno, yo te bendigo en el nombre del Señor. Pondrán mi nombre sobre ellos, nos está hablando, porque la palabra Shem en hebreo, nombre, tiene relación a la identidad. Y pondrá como, ¿no? Pondrá su nombre y llamará su nombre Emanuel, o llamará su nombre Yeshua, o Johanan, o David, o lo que sea. Ese nombre implica una identidad de quién es esa persona. Entonces, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, queriendo decir, yo estaré en medio de ellos, yo me identificaré en ellos, yo estaré con ellos. Emanuel, Dios con nosotros, me identifico con ellos y los bendeciré. O sea, aquí hay es como ser parte ya de la casa de Dios, la familia de Dios. Tengo mi apellido que es Ricciotti, bueno, está el nombre de mi papá en mí. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y pondrán mi apellido, mi nombre sobre ellos, y yo los voy a bendecir porque ahora van a ser parte de mi familia. Ese es el plan que siempre Dios quiso. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros no experimentamos esa bendición indescriptible en nuestras vidas todos los días? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Si yo soy un cristiano, si yo creo en Cristo, ¿por qué vivo así? ¿Por qué me ando lamentando? ¿Por qué lloro? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué y por qué y por qué? No disfruto de la paz, de la protección de Dios, del gozo del Señor, de vivir en el reino de Dios, de tener la presencia de Dios en mi vida. Y no estoy hablando de que todo, ¿no?, sea color de rosa, porque si yo voy a la iglesia primitiva, vayamos ahí a Hechos de los Apóstoles, que eran perseguidos, que eran golpeados, se metían en las casas y les saqueaban todo, les robaban todo. Muchos eran muertos, sacrificados por los romanos, muchos eran puestos presos por los soldados del templo, de la religión judía de aquel entonces. Y sin embargo, si uno lee, dice, y la iglesia crecía y se multiplicaba y tenían gozo en sus corazones y compartían todo lo que tenían y había alegría y predicaban el evangelio a toda la gente. O sea que no significa
que porque yo tengo la casa, el auto, el buen trabajo, todo va bien, significa que estoy bendecido. Lo que significa la bendición de Dios es que todo lo externo no cambia mi vida, no influye en mi vida, porque yo estoy viviendo en un nivel superior a lo que estaba viviendo antes. Vayamos a Daniel, el libro de Daniel, recuerden, si ustedes lo leen, siempre van a decir, y Daniel tenía un espíritu superior. Y los reyes de Babilonia declaraban, es que en Daniel opera, habita el espíritu de los dioses santos. En él opera un espíritu superior y él estaba allí cautivo, él era judío y estaba cautivo en Babilonia. Y sin embargo, Daniel prosperó y todo lo que Daniel era, bendecía y mostraba y declaraba quién era el Dios de Israel. Entonces, cuando yo voy a la iglesia que era perseguida y que daban y ofrendaban y repartían y compartían y estaban llenas de gozo y cantaban al Señor con sencillez de corazón y alababan a Dios, no dependían de lo externo, no dependían que le fue bien en el trabajo, no dependían de que todo fluía como yo quería. Era algo sobrenatural. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no veo esa clase, ese nivel de bendición en mi vida? La respuesta la vamos a encontrar en Salmos, capítulo 81, verso 8 al 16. Salmos, capítulo 81, verso 8 al 16, que dice, Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si tú me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. ¿Cuál es el problema? Que mi pueblo no oyó mi voz y no siguió mi camino, sino que sus propios caminos, lo que dictaba su consejo, su corazón. El problema es que muchas veces nosotros, o mejor dicho, el primer problema es que no leemos su palabra, no oímos su palabra, por lo tanto, el no conocer su palabra nos hace ignorantes de lo que Dios quiere, lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos pide y de lo que Él puede llegar a ser y de lo que Él es. Si bien todo lo recibimos por fe, no es por mis obras, todo lo recibimos por fe, esa misma fe te lleva, la misma fe que cree en recibir, esa misma fe me lleva al arrepentimiento, me lleva a reconocer mis errores, mis pecados, mis malas acciones o mi desvío o mi equivocación, me lleva a buscar a Dios para arrepentirme, volver a Él, mi corazón a Él y caminar en su palabra. No es que yo digo, yo tengo fe en Dios,
que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar y yo sigo mi vida igual, cometiendo los mismos errores, viviendo la misma vida, desviado de Dios, lejos de Dios. No, no, esa no es la fe que me va a traer lo que Dios quiere o esa bendición completa. Yo por medio de la fe voy a recibir todo lo que Cristo hizo para mí, todos los beneficios que Jesús aportó y otorgó para mi vida, pero esa misma fe, para obtener todo eso, me lleva primero a buscar de Dios, al arrepentimiento, a un cambio de vida que solamente Él puede hacer. Pero ¿qué pasa si yo no vivo conforme a lo que Dios habló, a lo que es Dios? Y nos aferramos a este mundo, a este sistema, nos dejamos gobernar por lo que me dice el corazón, por mis emociones, por lo que anhelo, por lo que deseo, y tengo un corazón no arrepentido, un corazón que no busca a Dios. Las bendiciones de Dios no se pueden manifestar como tal porque yo no estoy siendo parte de Él. Mi pueblo no me oyó. Yo les dije, no busquen a otros dioses, no adoren a los ídolos, no adoren a otros dioses. Entonces, mi problema es cuando Dios no es mi Dios. Yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que voy a la iglesia, yo puedo decir que leo la Biblia, la leo, pero Dios no es mi Dios. El verdadero Dios y único Dios no es mi Dios. Es allí donde no se puede manifestar la bendición completa, indescriptible de Dios. Me puede ir bien en la vida, puedo tener casa, lujos, una buena empresa, un buen negocio, una buena familia, pero no estoy completo, una bendición completa. El rostro del Señor no se ha alumbrado en mí, no se refleja en mí, no tengo la paz, no tengo la protección de Dios. El Señor no me reconoce. ¿Quién eres tú? ¿No? Me va a mirar, no te conozco. Pero cuando la bendición completa se manifiesta en nosotros, es cuando yo oigo su voz. Y es por eso que Él le dice, si me hubieras oído, si hubieras hecho caso a mi voz, si en mis caminos hubieras andado, Israel, en un momento yo habría eliminado a todos tus enemigos. Esto habla que si yo oigo la voz del Señor, si yo sigo la voz de mi pastor llamado Jesucristo y yo le sigo a Él, el diablo no tiene nada en mí. No puede tocarme, no puede hacer nada el enemigo, porque ahí sí él reconoce el diablo que no puede tocarme, que no tiene acceso a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Porque ahora yo estoy en qué? En el rebaño, en el redil del Señor. El Señor me bendice, estoy en Él y me guarda. El rostro del Señor está sobre mí. El rostro del Señor me identifica con Él, Dios conmigo, su nombre está en mí, tengo esa paz, por lo tanto nada me debiera alterar mi posición, mi vida, mi paz, mi gozo que tengo con el Señor. Solamente ocurre eso cuando yo no oigo la voz del Señor, no estoy escudriñando su palabra. Para mí Dios no es lo primero, sino que yo amo lo que me dice el corazón, los deseos de mi corazón. Leamos Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? O sea,
Si yo no presto atención, si yo descuido esta salvación que Dios me ha dado a través de Jesucristo, no esperaré, y no esperes, me dice aquí el autor, no esperes tener la completud de esta bendición. Y Filipenses 2:12, Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. No es que, ay, qué lindo es el Señor y yo hago lo que quiero. No, lo que está aquí diciendo es, no descuiden lo que Dios le ha dado. No descuiden esta bendición que Dios ha declarado sobre ustedes y les ha dado por medio de Jesucristo, esta salvación tan grande. No la descuiden. Presten atención a la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Sigan su voz, su camino, manténganse firme, ocúpense de la salvación. ¿Cómo? Comiendo de su palabra, hablando con el Señor, congregándose, animándose los unos a los otros, adorándole, alabando su nombre, exaltando su nombre. Llénense del Espíritu Santo, búsquenlo siempre, cada día. Y lo otro, mueran a ustedes, renuncien a lo que el corazón les diga. No le hagan caso porque dice que el corazón es perverso. Más que todas las cosas, nos puede engañar el corazón. Es que yo siento esto. No, no, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios al respecto de tu familia, de este caso, de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer? Camina su camino, oye su voz, presta atención, ámalo, mantente amando al Señor, mantente amando a tu prójimo, mantente haciendo las obras dignas de arrepentimiento, de una nueva vida, de que tú eres realmente un hijo de Dios manifestando el reino de Dios en la tierra. Es allí como yo mantengo esta voz de Dios que declara sobre mí bendición, bendición y bendición. Porque está allí, está para nosotros. Él lo obtuvo por nosotros y nosotros la recibimos por fe. Pero esa fe es la que no solamente me hace recibir esta salvación tan grande, este don, este regalo indescriptible, esta bendición de estar en Dios, sino que me lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento es buscarle a Él, ser como Él, dejar el pecado, dejar este cuerpo, diríamos, este corazón, estos deseos, estos anhelos que están lejos de ser lo que Dios es y darle lugar a la simiente que es Jesucristo dentro mío y crecer y desarrollar esta nueva vida. No es esto místico, no es magia, no es imaginación, no es deseo. Es una bendición real, tangible, que se manifiesta en nuestras vidas cuando yo estoy en Él. Por lo tanto, el consejo es no descuidemos, no lo descuidemos, mantengámonos cada día firmes en Él, buscándole a Él, humillándonos delante de Él y ocupémonos con temor y temblor, ocupémonos sabiamente, diligentemente en esta salvación. No nos dejemos engañar, no nos desviemos, no dejemos que el corazón se vuelva a cargar con pecados, con opresión, con angustia, con tristeza, con amargura, con esa oscuridad, sino que nosotros nos ocupemos de que siempre el rostro de Dios brille en nuestras vidas. Esa es nuestra labor solamente.
y mantengamos así viva la llama de la fe, el fuego del regalo, esa llama ardiendo en nosotros de su presencia, siempre gozosos, regocijándonos en el Señor, alabando su nombre, viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque en las cargas, en las preocupaciones, yo la echo sobre Él. Voy delante de Dios y digo, mira, esto me preocupa, esto me tiene mal, esto me tiene que no me deja dormir, me está estresando, estoy oprimido, estoy cargado, estoy angustiado. Yo te lo suelto, te lo dejo a tus pies y recibo la paz que gobierna mi mente, mis pensamientos, mi vida, y avanzo y continúo en fe, en gozo, en la paz, en la libertad con que Cristo me ha hecho libre, porque estoy en su bendición completa. No dejo que nada externo, ni que el corazón me diga, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Que el corazón no se cargue de dudas, de confusiones. No, no, no. Yo tengo que rechazar eso, ir a la fuente que es su palabra, oír la voz de Dios. Esto es lo que Dios dice y ahí yo me aferro, me tomo de lo que Dios dijo y continúo adelante. Amén. Vamos a orar. Tenemos un año por delante y aunque veamos cosas difíciles, sepamos que el Señor nos ha bendecido con toda bendición y su bendición es indescriptible y tenemos que darle gracias a Él. Cierre sus ojos, Dios le conoce, Dios sabe que podamos hoy volver el corazón, levantar nuestro corazón delante de Él. Padre amado, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Señor, aquí estamos completamente transparentes, no podemos ocultar nada delante de ti. Tú ves mi pensamiento, tú ves mis intenciones, tú ves mis sufrimientos, tú ves mis alegrías, mis anhelos, mis deseos, mis peticiones, mis necesidades, mi llanto, mi alegría, mi dolor. Tú lo conoces todo, todo, todo. Pero hoy tomo la decisión de venir ante tu presencia creyendo a la bendición maravillosa, indescriptible que me has dado por medio de Jesucristo. Creo en Él y es por eso que vengo a ti con un corazón arrepentido, buscando de ti, queriendo recibir esta salvación tan grande en mi vida y no descuidarla. Por lo tanto, hoy vengo a echar sobre ti mis cargas, mis dolores, mis angustias, enfermedades, temores, miedos, inseguridades, pobreza, deudas, cargas emocionales, heridas al corazón, al alma. Señor, hoy vengo y te entrego todo. Suelto mi corazón ante ti porque sé que tú me conoces y tienes el poder maravilloso de hacerme una nueva vida, poner un nuevo corazón y sanar mis heridas, sanar mis enfermedades, librarme de toda oscuridad, de toda tiniebla y trasladarme, ponerme en tu reino donde tu bendición completa viene sobre mí, poniendo paz, poniendo tu rostro, tu imagen, tu simiente en mí, alumbrando mi corazón, alumbrando los ojos de mi entendimiento, donde yo ahora puedo verte y tú me puedes reconocer como tu hijo, como tu hija. Señor, creo a esta bendición, creo a tu palabra y quiero seguirte, Jesús, porque tú eres mi ejemplo a seguir. Yo creo a esta salvación que tú has otorgado a mi vida
por medio de Jesucristo. Y recibo de ti la libertad de mi alma, mi mente, mi cuerpo, libre para servirte, para seguirte, para ser tuyo en este día. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo echo sobre ti todas mis cargas y recibo tu paz, recibo tu luz, recibo tu bendición. Padre, gracias por este amor tan grande que tienes para con mi vida, para con mi familia. Gracias porque tú tienes el poder de restaurar mi vida, restaurar mi matrimonio, restaurar mi trabajo, restaurar la economía, restaurar mi familia, mis hijos. Señor, gracias. Lo recibo, lo creo, me levanto en fe mirándote a ti en este día y me extiendo hacia adelante con tu ayuda. Tómame de tu mano y llévame por tu camino. Límpiame, límpiame de mi maldad, que yo pueda seguirte, oyendo tu voz y caminando tu camino, y ver cómo tú prosperas, bendices, guardas, proteges y llenas mi vida de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, de esa vida en abundancia. Y que tú me ayudes a cuidar, a ocuparme, a no descuidar esta salvación, sino que cada día me acerque a ti más y más. En el nombre de Jesús, quita todo dolor, toda angustia, toda tristeza, todo llanto, y que tú pongas sobre mí mantos de alegría, óleos de gozo, y que yo pueda verte y alegrarme cada día en ti. Gracias, Padre, bendito eres tú, alabamos tu nombre, te glorificamos, Rey amado, porque eres real, porque tú estás ahora aquí con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y que el nombre de Jesús, el nombre del Señor Todopoderoso esté en ti y seas identificado con Él, y Él sea tu bendición cada día de tu vida. Amén, amén, amén.